Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca creí en lo paranormal. Como empleado de un hotel pequeño en las afueras, me encontraba rodeado de historias y rumores de huéspedes sobre presuntas cosas raras que ocurrían en la planta superior, pero yo siempre lo atribuía a la sugestión. Después de todo, ¿quién podría creer en esos cuentos de fantasmas en pleno siglo XXI? Mi turno comenzaba como cualquier otro. Era tarde en la noche, el lobby estaba vacío, como siempre. El hotel, un antiguo edificio de 3 plantas con algo de historia, tenía una atmósfera peculiar. El crujir de la madera vieja en el suelo, los pasillos angostos, las habitaciones que parecían no haber sido actualizadas desde los años 80. Aún así, a los clientes les gustaba. Había algo en su estructura envejecida que atraía a quienes buscaban una estancia tranquila y económica. Aquella noche, como de costumbre, estaba en la recepción, leyendo un libro, esperando que llegara el último huésped. Era cerca de las 10:30 de la noche cuando entró un hombre alto, con un maletín en una mano y una expresión agotada. No parecía el tipo de persona que estuviera buscando un lugar con encanto o misterio, más bien, parecía alguien que necesitaba descansar después de un largo viaje. Me saludó con un gesto cansado y se acercó al mostrador. «Buenas noches. Tengo una reserva», dijo con voz grave. «¿Nombre, por favor?», le pregunté, mirando mi lista de registros. «David González», respondió, entregándome una tarjeta de identificación. Tras verificar la reserva, le ofrecí las llaves de la habitación 208. Le di una sonrisa cortés mientras le indicaba cómo llegar hasta allí. «¿Todo en orden, señor González?», le pregunté, intentando mantener una conversación amigable. Él asintió lentamente, aparentemente cansado. «Sí, gracias. Solo necesito descansar», respondió, y sin decir una palabra más, se dirigió hacia el ascensor. Lo observé caminar por el pasillo con sus pasos resonando en la madera vieja, perdiéndose en la penumbra de la planta superior. Había algo extraño en su presencia. No era que fuera un hombre de aspecto inquietante, sino que algo en su actitud me dejó una ligera sensación de incomodidad. Como si no estuviera completamente allí. Pero, al final del día, pensé que quizás solo era el cansancio acumulado de mi turno de trabajo. Pasaron los minutos y mi turno se alargó. Los relojes en el vestíbulo daban las 12 de la noche cuando escuché el sonido de una puerta abriéndose en el piso superior. Era la habitación 208. No le di mucha importancia, pero algo me llamó la atención. ¿Ese ruido? No era el típico ruido que hace una puerta al abrirse. Era más, como si se arrastrara, como si el marco estuviera atascado. No pensé mucho en ello, ya que en el hotel las puertas no eran precisamente nuevas. Lo siguiente que me hizo levantarme de mi asiento fue un ligero crujido proveniente de los pasillos, seguido por unos pasos lentos, casi arrastrándose. Miré hacia el pasillo, pero no había nadie. Decidí no investigar más, pensando que mi mente me jugaba una mala pasada debido al cansancio. Estaba solo en el turno nocturno, después de todo, y la soledad tenía esa capacidad de hacer que uno se sintiera observado. A las 2 de la madrugada, todo seguía tranquilo. Sin embargo, una llamada telefónica interrumpió mi silencio. Era de la habitación 208. «¿Hola?», respondí, esperando escuchar la voz del huésped. Pero la voz que respondió no era la de David González. «¿Hola? ¿Me escuchas?». Una voz grave, casi susurrante, pero distante, salió del auricular. Parecía que la llamada provenía de algún lugar lejano, como si estuviera siendo filtrada a través de algo. No entendí mucho, pero le respondí de inmediato. «Sí, le escucho. ¿Hay algún problema con la habitación?». La voz, ahora más clara, dijo algo que me heló por un momento. «No sé si podré dormir aquí. Hay algo en esta habitación. Algo que no me deja estar tranquilo. ¿Puedes venir a ayudarme?», dijo, con un tono tan serio que me desconcertó. Pensé que tal vez estaba soñando, o que se trataba de una broma, pero algo en mi interior me dijo que debía subir. Colgué rápidamente, tomé mi linterna y subí hacia la segunda planta. Las luces del pasillo parpadeaban levemente, creando una atmósfera inquietante. La habitación 208 estaba al final del pasillo. Al llegar a la puerta, golpeé ligeramente con la mano. No obtuve respuesta.
Volví a golpear y esta vez la puerta se abrió lentamente, sin que yo tuviera que hacer nada. El marco, como si estuviera mal ajustado, se arrastró. Me asomé al interior. No vi a nadie. La cama estaba perfectamente ordenada, pero la ventana estaba abierta. La brisa fría de la noche se colaba por la rendija, y el aire estaba impregnado con un leve olor a humedad. De repente, sentí que algo se movía en la esquina de la habitación, junto a la pared donde había un antiguo espejo. Me acerqué lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrar. Era el maletín de David González. Estaba allí, abierto, con papeles regados alrededor. Nadie parecía estar en la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé que tal vez se había ido o que estaba en el baño, pero el maletín abierto, el hecho de que la puerta se hubiera abierto sola y la sensación extraña que sentí me hicieron dudar. Mi instinto me dijo que debía regresar a la recepción, así que me apresuré a bajar las escaleras. En ese momento, algo me hizo mirar hacia atrás. La puerta de la habitación 208 estaba cerrada, pero se oyó un ruido, como si algo se arrastrara por el suelo. Dando un paso atrás, miré por la rendija de la puerta. Vi una sombra deslizándose por el suelo. El pánico se apoderó de mí, pero intenté mantener la calma. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Dónde estaba David González? Antes de que pudiera dar un paso más, sentí que algo en el aire cambió. La habitación 208 estaba vacía, pero el silencio se volvía más pesado. Decidí no quedarme allí más tiempo. Algo no estaba bien. El peso en el aire era denso, como si el lugar mismo estuviera cargado de una energía extraña. Regresé rápidamente a la recepción, con la sensación de que algo me observaba. Miré a mi alrededor, pero todo parecía igual que siempre. El hotel estaba en su habitual quietud nocturna. Me senté de nuevo en la recepción, tratando de tranquilizarme, pero no pude dejar de pensar en la habitación 208. Algo no cuadraba. David González no estaba en la habitación, y su maletín estaba allí, sin razón aparente. Me pregunté si había salido en medio de la noche y si, tal vez, todo había sido una broma. Pero el sentimiento incómodo persistía, algo que me hacía pensar que había algo más en juego. A eso de las 3 de la madrugada, escuché un leve golpeteo en la puerta principal. Un huésped. Me levanté rápidamente y abrí la puerta, esperando ver a alguien que había regresado. Sin embargo, para mi sorpresa, no había nadie. No me atreví a mirar hacia afuera, pero la sensación de que alguien me observaba me envolvía. En ese momento, el teléfono de la recepción volvió a sonar. Esta vez era una llamada interna, de la habitación 208. ¿Sí? Respondí, con la voz temblorosa, sin saber bien qué esperar. La voz del otro lado era la misma, la de David González, pero sonaba diferente, distorsionada, como si estuviera hablando desde una gran distancia. ¿Puedes ir a la habitación?, preguntó con tono urgente. No puedo salir, pero no puedo estar aquí. No estoy solo. El silencio de la línea me heló. Algo en su tono me decía que no era el hombre que había recibido al principio. Su voz parecía vacía, como si estuviera atrapado en un lugar donde no podía escapar. David, ¿qué sucede? ¿Qué hay en la habitación?, pregunté, sin poder ocultar mi creciente temor. La respuesta fue un susurro, una mezcla de miedo y desesperación. No estoy solo. Él está aquí. Está esperando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién era él? ¿Qué quería decir con está esperando? Sin pensarlo más, decidí subir de nuevo. No podía dejarlo allí, no sabía qué más hacer. Con la linterna en la mano, me dirigí al ascensor y subí a la segunda planta, con el pasillo completamente oscuro, solo iluminado por las luces tenues de emergencia. El aire se sentía denso, pegajoso. Como si algo estuviera allí, a la espera. Al llegar frente a la puerta de la 208, la puerta estaba ligeramente entreabierta. No era normal. La puerta nunca se quedaba así, siempre se cerraba con un golpe seco. La empujé suavemente con la mano, entrando en la habitación en silencio. La luz del baño estaba encendida, y en el espejo del baño había una mancha borrosa, como si alguien hubiera mojado el cristal. Me acerqué con cautela. Al mirar al suelo, vi algo extraño, huellas. Huellas de barro, que dejaban una marca irregular, como si algo pesado hubiera estado arrastrándose por el suelo. Las huellas se dirigían directamente hacia la cama, pero allí no había nadie. A pesar de la calma aparente, el aire seguía cargado, como si algo estuviera por suceder. El olor de humedad y tierra invadió la habitación.
El colchón estaba perfectamente tendido, pero algo no encajaba. Al levantarlo, encontré algo que me dejó sin aliento, una pequeña caja de madera, casi enterrada bajo las sábanas. La abrí lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrar. Dentro había una serie de objetos extraños, un reloj antiguo, un collar de cuentas y una foto. Tomé la foto con las manos temblorosas, y al observarla, mi estómago se revolvió. En ella, aparecía una pareja de aspecto antiguo, con ropas que no correspondían a la época actual. Estaban sonriendo, pero sus ojos eran oscuros, vacíos. Como si no tuvieran alma. No sabía qué hacer con esa foto, pero sentí que algo me observaba. Miré hacia la ventana, que seguía abierta, y algo me hizo girar rápidamente. El sonido de los pasos volvió a resonar en el pasillo. ¿Era David? ¿O era algo más? Los pasos se acercaban lentamente, arrastrándose como si alguien arrastrara los pies. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La sensación de estar atrapado era tan fuerte que me costaba respirar. Los pasos seguían acercándose, cada vez más cerca. Al mirar hacia la puerta, vi una sombra moviéndose por el pasillo. ¿Era un hombre? ¿Una figura? No pude distinguirlo claramente, pero algo me decía que no debía seguir mirando. Me levanté rápidamente, tomé la caja con los objetos y la foto, y corrí hacia el ascensor. No sabía qué estaba sucediendo, ni quién estaba detrás de todo esto. Pero lo que sí sabía era que no podía quedarme allí. No podía. El ascensor llegó y, cuando las puertas se abrieron, la sombra estaba justo frente a mí. El corazón me latía tan fuerte que sentía como si fuera a salir de mi pecho. La sombra frente al ascensor parecía no tener forma definida, como si fuera parte del propio aire, distorsionando la luz a su alrededor. Sin embargo, no pude apartar la vista. Algo en esa presencia me atraía, pero al mismo tiempo me repelía. Era como una fuerza invisible que me empujaba a no acercarme, pero que, a su vez, me mantenía allí, paralizado. La sombra se desplazaba lentamente, deslizándose por el suelo sin hacer ruido. El olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, estaba en el aire. La linterna en mis manos temblaba, al igual que mi cuerpo, pero me forcé a dar un paso atrás, hacia el ascensor. No sabía si debía correr o quedarme allí esperando lo que sea que estuviera sucediendo. De repente, la figura se detuvo justo frente a mí. Aunque no podía ver detalles, sentí como si sus ojos estuvieran clavados en mí, observándome profundamente. En ese momento, una oleada de frío recorrió mi cuerpo y un pensamiento aterrador me cruzó por la mente. No está aquí para hacerme daño, está aquí para que lo vea. Sin poder evitarlo, tomé aire y apreté el botón del ascensor. Las puertas se cerraron lentamente, pero la figura permaneció allí, inmóvil, observándome. No podía dejar de mirar hacia el pasillo, donde la sombra todavía se mantenía en su lugar. El ascensor comenzó a bajar, pero el aire dentro del pequeño cubículo se sentía denso, como si algo hubiera quedado atrapado conmigo. Los ojos de la sombra parecían seguirme, aunque ya no podía verla. La sensación de que algo estaba a punto de ocurrir se intensificó con cada piso que descendía. Cuando el ascensor finalmente llegó al vestíbulo, las puertas se abrieron. Miré hacia afuera, esperando que la sombra estuviera allí, esperando por mí. Pero el pasillo estaba vacío. El hotel, tan silencioso como siempre, no parecía tener rastro alguno de lo que acababa de suceder. Me quedé allí parado unos segundos, sin saber si lo que había experimentado era real. Miré la hora en el reloj del vestíbulo, 3:45 de la madrugada. Habían pasado solo unos minutos, pero se sentían como horas. Todo parecía tan extraño, tan fuera de lugar. Decidí regresar a la recepción, pero algo me detuvo en seco. Al voltear hacia el pasillo, vi algo que me heló hasta los huesos, una huella más. No una huella normal, sino una marca extraña, como si algo de gran peso se hubiera arrastrado por el suelo. La huella era de barro, pero lo peor era que se dirigía hacia la recepción, hacia mí. Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de racionalizar lo que sucedía. Tal vez todo esto tenía una explicación lógica. Tal vez el huésped estaba involucrado en algo, o tal vez alguien había entrado en la habitación. Pero lo que estaba viendo no se podía explicar con simples suposiciones. Decidí que debía investigar más. Regresé a la planta superior, decidido a buscar respuestas. La habitación 208 seguía en silencio, con la puerta cerrada. Me acerqué con cautela, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía dejar de investigar.
Al abrir la puerta, la misma sensación me invadió. La habitación estaba vacía, pero todo en su interior parecía estar distorsionado. Las paredes tenían manchas extrañas, como si algo hubiera sido arrastrado contra ellas. Las huellas de barro seguían ahí, pero ahora se veían más profundas, como si algo más grande y pesado hubiera estado en el lugar. En la cama, vi un pequeño objeto que no había notado antes. Era una piedra, con una inscripción tallada en ella. La levanté con cautela y noté que estaba fría, mucho más fría de lo que debería ser. En la piedra, pude distinguir las palabras «Él está aquí». Sentí que me faltaba el aire al leer eso. ¿Quién está aquí?, pensé para mí mismo. En ese momento, algo me hizo mirar hacia la ventana. Estaba cerrada, pero una brisa helada recorría el espacio, como si el aire hubiera sido presionado desde fuera. Me acerqué, y al mirar hacia abajo, vi una figura de pie frente al hotel. Era el hombre que había conocido como David González. Pero algo no estaba bien con él. Su postura era rígida, como si estuviera totalmente inmóvil, pero su rostro estaba vacío, sin expresión, y sus ojos eran oscuros, negros como la noche misma. Lo único que pude hacer fue dar un paso atrás, y, al hacerlo, escuché un susurro bajo y lejano. Era la misma voz distorsionada que había oído antes, proveniente del teléfono. No estoy solo. Me giré rápidamente y salí de la habitación, dejando la puerta abierta. No podía quedarme allí un segundo más. Bajé corriendo por las escaleras y, cuando llegué al vestíbulo, me encontré con el gerente, quien me miró con sorpresa. ¿Todo bien?, me preguntó, notando mi expresión asustada. No sabía qué responder. Había pasado demasiado tiempo, demasiado miedo, y no entendía nada de lo que había ocurrido. Solo sabía que no podía quedarme allí, que algo más estaba sucediendo. Algo más allá de mi comprensión. No todo está bien, respondí, con voz temblorosa. Debo irme de aquí. Corrí hacia la puerta principal, sin mirar atrás. Cada paso que daba hacia la salida era más pesado que el anterior, como si el aire alrededor de mí se volviera más denso, más cargado. Podía escuchar mis propios pasos resonando en el vestíbulo vacío, pero el sonido de mis botas sobre el suelo parecía ahogarse bajo una capa de silencio inquietante. De alguna forma, sentía que el hotel no quería que me fuera. Salí del hotel con una sensación de alivio al sentir el aire fresco de la noche en mi rostro, pero, al mismo tiempo, la sensación de que algo me seguía no me dejaba en paz. El pequeño edificio parecía más grande ahora, con sus luces apagadas, sombras proyectadas en cada rincón. La calle estaba desierta, como siempre a esas horas, pero algo no encajaba. Era como si la ciudad misma estuviera distorsionada. Me dirigí hacia mi coche, que estaba estacionado en la acera frente al hotel. Estaba casi en el umbral cuando algo me detuvo. El sonido de pasos suaves, arrastrándose por el pavimento. Miré hacia atrás, y aunque no vi nada, sentí esa misma presencia que había experimentado en el hotel. Como si estuviera siendo observando, esperando que diera un paso en falso. La puerta del hotel se abrió de golpe detrás de mí. Me giré rápidamente. Vi una figura. Era él. El hombre que había estado en la habitación 208. O, al menos, parecía ser él. Su rostro, una vez vacío, ahora estaba distorsionado por una mueca, una expresión de desesperación que no encajaba con lo que había visto antes. El hombre, o lo que quedaba de él, comenzó a caminar hacia mí. Los pasos eran lentos, pesados, como si algo le impidiera moverse con normalidad. Su cuerpo parecía quebrarse en cada paso, pero, a pesar de eso, avanzaba implacablemente. Mi corazón latió con fuerza. En un impulso, salté al coche y encendí el motor. No sabía si debía mirar hacia atrás, pero no podía dejar de hacerlo. El hombre seguía allí, parado en la puerta del hotel, observándome fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La ciudad seguía silenciosa, demasiado silenciosa. Con las manos temblorosas, conduje hacia el final de la calle, mirando por el espejo retrovisor. El hotel estaba allí, inmóvil, como si todo lo que había sucedido no fuera más que un mal sueño. Pero algo en mi interior me decía que no era un sueño, que algo en ese lugar se había despertado, algo que no debería haberlo hecho. Miré hacia el camino frente a mí, tratando de alejarme lo más rápido posible. Pero justo cuando tomé la primera curva, sentí algo extraño en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. No podía ver nada, pero el ambiente era denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Mi coche comenzó a temblar, y luego se apagó por completo. Intenté arrancarlo,
pero no respondía. El miedo se apoderó de mí. Estaba atrapado. Y entonces, una figura apareció frente a mí. La misma sombra, la misma presencia que había sentido en el hotel. Estaba allí, de pie en la carretera, bloqueando mi paso. El hombre, o lo que fuera, se acercó lentamente. Los ojos vacíos me observaban fijamente, y pude ver una expresión de angustia en su rostro distorsionado. Sabía que no estaba solo. Sabía que nunca lo había estado. Desesperado, intenté abrir la puerta del coche, pero algo me lo impidió. Algo invisible me mantenía atrapado allí, sin poder moverme. Un susurro, suave y frío, llenó el aire. No puedes escapar. Estás donde debes estar. Era la misma voz que había escuchado desde el principio, distorsionada y vacía. Y entonces, todo se oscureció. Desperté con un sobresalto, respirando pesadamente, como si hubiera estado sumido en un sueño profundo y perturbador. Estaba dentro del coche, aún estacionado en la misma calle desierta frente al hotel. La luz de la luna iluminaba el parabrisas, pero todo parecía extraño, distorsionado, como si la realidad misma estuviera desvaneciéndose a mi alrededor. Me froté los ojos, intentando despejar la niebla de mi mente, pero algo no estaba bien. No recordaba cómo había llegado hasta allí. El motor del coche rugió al encenderse, y me sobresalté por el ruido que se sintió como un trueno en el silencio absoluto. Miré a mi alrededor. El hotel seguía en pie, en la misma posición que antes, pero la calle ahora parecía diferente. No había ni una sola luz encendida en la ciudad, como si todo el lugar hubiera sido sumido en la oscuridad. Sin pensarlo, aceleré y me alejé del hotel lo más rápido posible. No me atreví a mirar atrás. No podía, no quería ver lo que estaba detrás de mí. Mi mente estaba llena de caos, de preguntas sin respuesta, pero una duda seguía persistiendo. ¿Qué era ese ser? ¿Qué quería de mí? Conduje durante lo que me parecieron horas, pero el paisaje fuera de la ventana seguía siendo el mismo. No avanzaba. No salía de ese maldito lugar. Intenté llamar a mi jefe, a alguien, pero no podía usar el teléfono. Las llamadas no se conectaban. Como si estuviera atrapado en un espacio fuera de tiempo y lugar. Finalmente, mi coche se detuvo en seco. No estaba seguro si había tocado el freno o si simplemente el vehículo había decidido parar solo. Miré hacia afuera. El hotel estaba a lo lejos, pero se veía más cercano de lo que debería. Podía ver sus luces apagadas, las ventanas rotas, como si el edificio hubiera estado en ruinas por años, a pesar de que no era más que una antigua construcción que había estado en funcionamiento solo unas horas antes. Y entonces lo vi. A lo lejos, parado en la puerta del hotel, estaba él. David González. O al menos, lo que quedaba de él. Su figura estaba envuelta en sombras, y sus ojos eran completamente negros, vacíos. No había humanidad en su rostro, solo la distorsión de una persona atrapada en algún lugar más allá de la muerte. Su presencia era tan poderosa que parecía distorsionar el mismo aire a su alrededor. Con un impulso de terror, abrí la puerta del coche y corrí. No sabía a dónde iba, pero no podía quedarme allí, no podía dejar que esa figura se acercara más a mí. Corrí por el camino, los árboles que bordeaban la calle parecían moverse, como si fueran parte del mismo mal que me perseguía. Las sombras que proyectaban las ramas se alargaban hacia mí, como dedos alargados intentando alcanzarme. Corrí sin mirar atrás, y al girar una esquina, me encontré con una pequeña iglesia. No sabía cómo había llegado allí, pero sentí que debía entrar. La puerta estaba abierta, como invitándome a refugiarme en su interior. Sin dudar, entré. Dentro, el aire estaba frío, pero había una sensación de calma que contrastaba con el caos de fuera. La iglesia estaba desordenada, con polvo cubriendo las bancas y las vidrieras rotas dejando pasar la luz de la luna, creando patrones de sombras extrañas en el suelo. Todo parecía abandonado, pero en el fondo, algo me decía que no estaba solo. Al caminar por el pasillo central, un extraño sonido me hizo detenerme. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando, pero no podía distinguir las palabras. Me acerqué con cautela hacia el altar. A medida que avanzaba, las voces se intensificaban, y pude escuchar claramente las palabras. «Estás aquí, finalmente». La voz era la misma que había escuchado en el teléfono, la misma que había susurrado «No estás solo». Pero ahora, las palabras se sentían más cercanas, como si las estuviera escuchando en mi mente. Miré alrededor, pero no vi a nadie. La iglesia estaba vacía, ¿o tal vez no lo estaba? Un resplandor apareció en el altar,
como si algo estuviera tomando forma. En el centro de la iglesia, vi una figura que emergía de la nada, una figura que se parecía al hombre de la habitación 208. Pero sus ojos ya no eran oscuros. Eran completamente blancos. Vacíos. La criatura comenzó a avanzar hacia mí lentamente. «No puedes escapar», dijo con una voz grave que parecía resonar en toda la iglesia. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, como si todo mi cuerpo estuviera paralizado por el miedo. Mi mente no podía procesar lo que veía, pero el sentimiento de terror me envolvía por completo. De repente, un ruido atronador resonó en la iglesia. El techo comenzó a temblar, las paredes crujieron, y las sombras se alargaron hasta donde no podía ver. Todo parecía colapsar a mi alrededor. El suelo se abrió bajo mis pies, y caí en un abismo oscuro. Cayó en la oscuridad como si todo el mundo que conocía se hubiera desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. El abismo que me tragó parecía no tener fin. No pude gritar, ni moverme, ni entender lo que sucedía. Todo a mi alrededor era negro, sin ningún indicio de luz, sin sonido. Solo sentía el vacío, una sensación de angustia indescriptible que me apretaba el pecho. Pero no estaba solo. Una mano fría y húmeda se posó sobre mi hombro, deteniendo mi caída. Me giré con rapidez, y ante mis ojos apareció una figura. Era la misma sombra que había visto en el hotel, pero esta vez no estaba distorsionada. Su rostro estaba claro, perfectamente definido, aunque seguía sin tener expresión. Solo ojos vacíos que me observaban fijamente. «¿Quién eres?», logré susurrar, mi voz temblorosa. La figura no respondió. Solo extendió su mano hacia mí, como si me estuviera invitando a seguirla. En ese momento, un impulso irracional me impulsó a aceptarlo. Sin saber por qué, tomé su mano. En ese instante, una oleada de frío recorrió mi cuerpo, y sentí como si mi alma misma se estuviera desprendiendo de mí. De repente, todo se detuvo. El vacío que me rodeaba desapareció, y me encontré en un nuevo espacio, uno que no tenía ninguna lógica. Era una mezcla entre el hotel y la iglesia, pero distorsionada, retorcida, como si se hubiera fracturado en 1000 pedazos. Las paredes eran negras, y del techo colgaban cadenas que se balanceaban suavemente, como si estuvieran en movimiento perpetuo. Al fondo, una figura se recortaba en la oscuridad. Era un hombre, con el rostro en sombras, pero con los mismos ojos vacíos que había visto en el hotel. Su voz resonó en todo el lugar. «Has venido demasiado lejos». Mi cuerpo estaba paralizado. No podía moverme, y la angustia se apoderaba de mi pecho. Sabía que no estaba soñando, que todo esto era real, pero ¿qué era lo que me había traído hasta aquí? ¿Por qué yo? La figura avanzó hacia mí, y aunque su rostro seguía borroso, algo en mi interior me dijo que lo conocía. Era él, el hombre que había estado en la habitación 208, pero ahora parecía una versión distorsionada, una sombra de lo que alguna vez fue. A medida que se acercaba, sentí que mi mente comenzaba a tambalear, como si no pudiera comprender lo que veía. «No tienes que seguir», dijo con una voz que me heló hasta los huesos. Y al instante, una sensación de incomodidad me invadió. Me sentí observado, como si hubiera algo más, algo que se movía entre las sombras. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, mi voz casi inaudible. El hombre se detuvo, y sus ojos, los mismos ojos vacíos, se posaron en mí. Algo en su mirada me hizo sentir como si mi alma estuviera siendo examinada, como si estuviera siendo escaneado, juzgado. «Lo que busco es lo que todos buscan». «La libertad», respondió, y su voz se tornó un susurro, como si hablara más para sí mismo que para mí. Con cada palabra, las sombras a su alrededor parecían crecer, y el ambiente se volvía aún más denso. Las cadenas que colgaban del techo se movían con más fuerza, creando un eco espeluznante en ese lugar que no parecía tener forma ni final. La sensación de estar atrapado, sin salida, me consumía por completo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna forma de escapar, pero todo estaba vacío, desmoronándose como un sueño que no podía recordar. Y entonces, la figura dio un paso hacia mí. Su sombra se extendió hacia mi rostro, y pude sentir su presencia más cerca que nunca. De repente, el espacio a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Las paredes se desplomaron, el suelo se quebró bajo mis pies, y todo comenzó a desintegrarse. El aire se volvió denso, como si el mismo tiempo hubiera dejado de existir. Un grito de terror se escapó de mis labios, pero no fue suficiente para evitar la caída. Mi cuerpo se desplomó una vez más en la oscuridad, cayendo sin fin.
Desperté nuevamente, esta vez en el vestíbulo del hotel. Todo parecía en silencio, completamente inmóvil. Al principio, no entendí qué había pasado. ¿Había estado soñando? ¿Había sido una pesadilla? Miré alrededor, pero el hotel seguía allí, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Me levanté lentamente, sintiendo una extraña sensación de cansancio. Mis piernas vacilaban, como si no tuvieran fuerzas. Un eco lejano resonaba en mi mente, una frase que no podía quitarme de la cabeza: estás donde debes estar. Miré hacia el pasillo, y la puerta de la habitación 208 estaba abierta. Me acerqué con cautela, el temor palpitando en mi pecho. Al entrar, la habitación estaba vacía, pero todo parecía estar distorsionado, como si todo estuviera viendo a través de un cristal roto. En el centro de la habitación, encontré el mismo maletín de David González, pero esta vez vacío. Dentro, no había nada más que una foto. La misma foto que había encontrado antes, pero ahora el rostro de la pareja estaba completamente distorsionado. Los ojos eran oscuros, como los de la figura que me había estado persiguiendo. De repente, algo hizo clic en mi mente. El hombre de la habitación 208, las voces, las sombras, todo había sido parte de algo mucho más grande. Estaba atrapado en una pesadilla, pero no sabía cómo salir. No podía escapar. Y lo peor de todo era que sabía que nunca podría. Las luces del hotel comenzaron a parpadear, y, al mirarme en el espejo, vi algo que no esperaba ver, mi propio rostro, pero con los mismos ojos vacíos que había visto en David González. Y entonces entendí. Trabajo en la recepción de un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. No es un lugar elegante, pero es acogedor, y los huéspedes siempre se sienten cómodos. A lo largo de los años, he aprendido a reconocer los rostros de quienes vienen y van, pero de vez en cuando, alguien se presenta que deja una marca. No siempre es por algo negativo, pero sí extraño. En este caso, la historia comienza con uno de esos huéspedes. Era una tarde lluviosa cuando llegó. Ya había oscurecido cuando el sonido del timbre de la puerta me alertó de que alguien más había llegado. El viento soplaba con fuerza, y la lluvia golpeaba los cristales, creando un ambiente húmedo y frío que calaba hasta los huesos. El hotel no estaba completamente lleno, pero en las noches como esas, la mayoría de las habitaciones se reservan por última hora, tal vez debido a la incomodidad de la tormenta. El hombre que entró no se veía fuera de lo común. Era de mediana edad, con una chaqueta negra que parecía haber visto mejores días, y su rostro estaba oculto parcialmente por el borde de su sombrero. Parecía cansado, y su mirada evitaba directamente la mía cuando entró, como si tuviera prisa por no ser visto. Esto me llamó la atención, ya que la mayoría de los huéspedes, aunque no sean muy conversadores, suelen ser amables al saludar. Le pedí su identificación y su nombre para registrar su entrada. Se inclinó hacia el mostrador y, con un suspiro, me lo entregó, pero no dijo nada. Su actitud no era hostil, solo distante. La tarjeta de registro tenía un nombre: Antonio Gutiérrez. Al ver su documento, noté que su fecha de nacimiento indicaba que tenía 40 años, pero su rostro parecía mucho más envejecido, como si la vida le hubiera cobrado un precio mucho mayor del que su edad reflejaba. No estaba seguro de qué me molestaba más, si el aire de misterio que lo rodeaba o la forma en que evitaba el contacto visual. Le ofrecí la habitación 103, que, a pesar de estar un poco apartada, era bastante cómoda. No decía mucho mientras firmaba, pero asintió y aceptó las llaves, como si todo estuviera perfectamente en orden. Me dijo que quería un poco de privacidad, que no necesitaba nada más. Como siempre, le di la recomendación de que si necesitaba algo, podía llamarme o bajarme a la recepción. Pero él ya se había dado la vuelta y se dirigía hacia las escaleras sin decir palabra. Lo observé subir. La forma en que caminaba me pareció peculiar. No era necesariamente que su andar fuera raro, pero tenía algo que me hacía pensar que tal vez no estaba tan cómodo como intentaba parecer. Aquel hombre, Antonio Gutiérrez, no era un huésped común. La noche siguió su curso, y la tormenta no daba tregua. Yo seguía con mi rutinario trabajo de recepcionista, registrando la entrada de algunos huéspedes más que pasaron de largo y manteniéndome ocupado con papeles y llamadas telefónicas. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Antonio. Algo sobre él me inquietaba, aunque no sabía exactamente qué. Alrededor de las 11 de la noche, la puerta de la recepción se abrió de nuevo. Era él. Antonio estaba de pie en el umbral,
con la mirada más distante que antes. Esta vez, sin embargo, no tenía su sombrero y sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. Parecía más cansado, agotado incluso. Me miró, pero no dijo nada. Se quedó allí, mirándome fijamente, como si esperara que yo dijera algo. Traté de mantener la compostura. ¿Necesita algo, señor Gutiérrez?, pregunté, tratando de sonar lo más amable posible. Él vaciló, y luego, con una voz más baja de lo normal, dijo: ¿Hay alguien más aquí esta noche? Su tono sonaba extraño, como si la pregunta fuera más una obligación que una simple curiosidad. Sí, algunos huéspedes están alojados, pero están en sus habitaciones, respondí, sin saber por qué me sentía tan incómodo por su pregunta. Él no respondió de inmediato. En su lugar, se dio media vuelta y caminó de regreso a las escaleras sin decir una palabra más. Poco después de eso, algo extraño comenzó a suceder. El teléfono de la recepción sonó, pero cuando lo tomé, no había nadie al otro lado de la línea. Solo un susurro bajo, muy bajo, que apenas pude distinguir. No era la primera vez que recibía llamadas vacías, así que pensé que podría ser una broma, pero aún así me quedó la sensación de que algo no estaba bien. Decidí ir a revisar la planta superior para ver si algo sucedía, solo por precaución. Subí las escaleras con la linterna de la recepción, mi única compañía, mientras el sonido de la tormenta aumentaba de volumen a medida que me adentraba en los pasillos del hotel. La planta estaba desierta. Las luces parpadeaban ligeramente, y el aire frío era aún más intenso allí arriba. Al llegar frente a la habitación 103, noté algo que me hizo detenerme en seco: la puerta estaba entreabierta. Eso no era normal. Las puertas de las habitaciones, a menos que los huéspedes las dejen abiertas intencionadamente, siempre están cerradas. Pensé en llamar, pero algo en mi interior me dijo que debía entrar sin hacer ruido. Entré lentamente, con la linterna iluminando la oscuridad de la habitación. La cama estaba perfectamente hecha, las cortinas cerradas. No parecía haber nada fuera de lo común. Pero cuando me acerqué al espejo, vi algo extraño en el reflejo: una sombra moviéndose en el rincón de la habitación, justo al lado del vestidor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un momento me quedé allí parado, paralizado por el miedo. El aire frío volvió a invadir el espacio, y la sombra se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de mí. Volví a bajar las escaleras, sin dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Había sido una ilusión? ¿O había algo más en esa habitación que no era visible a simple vista? Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. La imagen de la sombra en el espejo seguía atormentando mi mente. No era la primera vez que el hotel tenía esos pequeños incidentes inexplicables, pero nunca había sentido que fuera tan real, tan tangible. Me obligué a continuar con mi turno, aunque el ambiente parecía volverse cada vez más pesado. A medida que pasaban las horas, los huéspedes que quedaban comenzaron a retirarse a sus habitaciones, y el hotel se sumió en un silencio inquietante. La tormenta seguía rugiendo fuera, el viento azotaba las ventanas con fuerza, y las luces del vestíbulo parpadeaban, como si la electricidad estuviera luchando por mantenerse activa en medio de la tormenta. La puerta del vestíbulo se abrió de nuevo, esta vez de forma suave, como si algo o alguien la empujara con delicadeza. Miré hacia el umbral, pero no había nadie. Solo el sonido de la tormenta llenaba el espacio. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Ya estaba cansado, pero la sensación de que algo no estaba bien me mantenía alerta. Decidí subir de nuevo a la planta superior, al pasillo donde se encontraba la habitación 103, para ver si algo extraño seguía ocurriendo. Quizás el ambiente estaba jugando conmigo, o tal vez mi mente comenzaba a hacerme trucos. Al llegar frente a la puerta de la habitación, noté que esta vez estaba completamente cerrada. Pero algo era diferente, una ligera vibración emanaba de ella, como si alguien estuviera dentro, o como si una presión invisible empujara contra la puerta. Apreté el picaporte con cautela, pero la puerta no cedió. Estaba cerrada con llave desde dentro. Sentí un impulso por dejarlo estar, pero algo me impulsaba a no ignorarlo. Grité al vacío, preguntando si el huésped necesitaba algo, pero no hubo respuesta. Decidí entonces buscar la llave maestra, una que el personal siempre tiene a mano para emergencias. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza a medida que me acercaba al escritorio. Pero antes de que pudiera tomar la llave, escuché un ruido proveniente de la planta superior. Era un ruido bajo, distante, pero claramente audible.
Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo. Tomé la llave maestra y subí nuevamente al segundo piso. Las luces seguían parpadeando y el frío se había intensificado. Al llegar a la habitación 103, la puerta seguía cerrada, pero el sonido provenía de dentro. Era un arrastre, suave pero inconfundible. Un crujido bajo y metálico. Sin pensarlo, metí la llave en la cerradura y la giré. El aire frío que salió de la habitación al abrir la puerta me golpeó de inmediato, como una ráfaga. La luz de la linterna iluminó el interior, pero lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba completamente desordenada. Las sábanas de la cama estaban rasgadas, los muebles desplazados, y la lámpara del techo parpadeaba erráticamente. En el suelo, había marcas de algo pesado que había sido arrastrado por la alfombra. Un mueble había sido volcado, pero lo más inquietante fue lo que encontré junto al espejo. Un pequeño reloj antiguo, igual al que había visto en las habitaciones de otros huéspedes en ocasiones anteriores, estaba tirado en el suelo. Me acerqué para recogerlo, pero al hacerlo, noté algo que me heló la sangre. La figura de Antonio Gutiérrez reflejada en el espejo, de pie junto a mí, pero no estaba allí. Sus ojos oscuros y vacíos me observaban fijamente. No tenía expresión, como si su alma hubiera sido drenada de su cuerpo. Retrocedí rápidamente, aterrorizado por lo que estaba viendo. Pero cuando miré nuevamente, la figura había desaparecido. Sin embargo, el ambiente en la habitación era denso, como si una presencia oscura la invadiera. Al mirar el reloj, noté que no marcaba la hora correcta. Las manecillas estaban quietas, señalando las 3:33 de la madrugada, pero era imposible que el reloj estuviera funcionando. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación, como si algo estuviera ocurriendo más allá de la comprensión humana. Decidí cerrar la puerta y regresar a la recepción. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué le había ocurrido a Antonio? ¿Y por qué todo en esa habitación se sentía tan extraño? El reloj, la figura en el espejo, todo apuntaba a que algo oscuro se estaba desatando en el hotel. A medida que bajaba las escaleras, me encontré con un huésped que bajaba del piso superior. Me miró con una expresión confundida. ¿Está todo bien?, preguntó, algo desconcertado. Sí, todo en orden, respondí, aunque mi voz temblaba. No quería preocupar a nadie, pero mi instinto me decía que no podía dejarlo así. Algo en ese lugar estaba mal, y cuanto más lo ignorara, más fuerte se haría. La noche avanzaba lentamente, y la tormenta afuera no daba señales de amainar. Los truenos retumbaban con fuerza, y la lluvia azotaba con violencia las ventanas del hotel, creando una atmósfera aún más opresiva dentro. A pesar de que todo parecía estar tranquilo, no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, seguía allí. En la planta superior, la puerta de la habitación 103 seguía cerrada, pero la inquietud que sentía no me dejaba en paz. Intenté concentrarme en mi trabajo, en hacer tiempo hasta que mi turno llegara a su fin, pero cada vez que miraba el reloj, la manecilla se movía más lentamente. Era como si el tiempo mismo se estuviera retorciendo, como si el hotel estuviera atrapado en un bucle eterno. A las 2:45 de la madrugada, el teléfono de la recepción sonó. Al principio, pensé que era una broma o una llamada equivocada. Sin embargo, cuando lo tomé, no había nada. Solo el silencio absoluto. Un silencio espeso, que no dejaba lugar a dudas de que había algo detrás de esa llamada. No era una llamada común. De repente, escuché una respiración. Era pesada, cansada, como si quien estuviera al otro lado estuviera esperando algo, esperando que yo dijera algo. ¿Hola?, pregunté, mi voz temblando. Nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí que el aire en la recepción se volvía más denso, como si estuviera siendo absorbido por algo oscuro. Después de unos segundos, la respiración se cortó, y la llamada se terminó abruptamente. Traté de pensar en alguna explicación lógica. Quizás era una broma. Tal vez algún huésped había jugado una mala pasada. Pero la sensación de estar siendo observado se intensificaba, y el miedo comenzó a arrastrarme hacia algo más siniestro. Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme allí, esperando. Subí rápidamente a la planta superior, donde había estado antes. La habitación 103 me estaba llamando, de alguna manera, como si me hubiera convertido en parte de una pesadilla que no podía escapar. Cuando llegué frente a la puerta, estaba cerrada, como antes. Sin embargo, al mirar a través de la rendija, vi algo que me hizo detenerme en seco. La luz en la habitación parpadeaba,
y una sombra se movía lentamente por el suelo, como si alguien estuviera caminando, pero sin hacer ruido. Golpeé la puerta, pero no hubo respuesta. No sabía qué hacer. ¿Debía entrar? ¿Debería irme? La idea de llamar a la policía cruzó mi mente, pero algo me decía que no era lo correcto. Algo más estaba sucediendo allí, algo que no entendía. Sin más opción, saqué la llave maestra y abrí la puerta. El aire frío me golpeó de inmediato, y al encender la linterna, vi que la habitación estaba vacía. Pero algo estaba mal. Las sombras eran más oscuras, más densas que antes. La luz parpadeaba con más fuerza, como si la electricidad fuera inestable, y la temperatura en la habitación era helada. Me acerqué al espejo, la misma sensación de incomodidad me invadió. Algo me decía que debía mirarlo. Y cuando lo hice, el reflejo no fue el mismo. En lugar de mi rostro, vi a Antonio Gutiérrez. Su rostro estaba distorsionado, y sus ojos, esos ojos vacíos, me miraban fijamente. No podía moverme, no podía reaccionar. De repente, la figura en el espejo comenzó a sonreír, una sonrisa fría y malévola, mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse, dejando una estela oscura detrás de él. La habitación comenzó a girar, el suelo a ceder bajo mis pies, y la puerta detrás de mí se cerró de golpe. La oscuridad me envolvió por completo, y mi mente comenzó a colapsar. Sentí una presión en mi pecho, como si no pudiera respirar, como si el aire se hubiera vuelto denso y espeso. Luego, escuché una voz. Suave. Distante. Pero clara. No puedes escapar. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Era la misma voz que había escuchado en la llamada telefónica, la misma que había susurrado en el aire. Estaba dentro de mí, y no podía salir. Mi cuerpo temblaba, y la linterna se apagó. Estaba a oscuras, pero sentía que algo me tocaba, algo invisible pero real. Un susurro recorrió el aire, como si alguien estuviera justo a mi lado, susurrándome cosas que no podía entender. No hay salida, dijo la voz, esta vez más cercana. En ese momento, me di cuenta de lo que estaba pasando. Antonio Gutiérrez no estaba muerto. No había desaparecido. Estaba atrapado, igual que yo. Estaba en el hotel, en alguna parte, y había dejado su marca. La oscuridad había comenzado a consumirlo, y ahora, esa misma oscuridad me estaba envolviendo a mí. El reloj en la habitación comenzó a sonar, las manecillas girando rápidamente, como si el tiempo estuviera corriendo en reversa. Me di la vuelta y vi el reflejo de mi rostro en el espejo. Pero ya no era yo. Mis ojos estaban vacíos, como los de Antonio, y mi expresión era la misma que había visto en su rostro, una sonrisa fría y vacía. Fue entonces cuando entendí. Ya no era el recepcionista del hotel. Ya no era una persona común. El hotel me había atrapado, igual que a él. La oscuridad me rodeó por completo, y todo se desvaneció. Desperté con un sobresalto. No estaba en la habitación 103. No estaba en el hotel. Estaba, en algún lugar oscuro, frío. Un lugar que no podía reconocer. Al principio, no sabía si estaba soñando o si realmente había caído en alguna especie de trampa, pero el aire denso que me rodeaba me decía que todo esto era real. Mi cuerpo estaba tenso, pero no podía moverme. Intenté gritar, pero no salía sonido. Estaba atrapado en un espacio invisible, como si mi cuerpo estuviera envuelto en una especie de prisión invisible. Intenté abrir los ojos, pero todo lo que veía era oscuridad. No podía ver ni mis manos. No podía ver nada. Solo sentía una presión que me oprimía por dentro, como si el lugar mismo estuviera absorbiendo todo lo que yo era. Mi mente comenzaba a entrar en pánico, pero algo me decía que debía mantener la calma. De repente, sentí un cambio en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. El silencio que me rodeaba se rompió por un susurro lejano. Fue casi imperceptible, pero pude distinguir una palabra. Estás aquí. No sabía si lo había escuchado realmente o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la voz continuó, esta vez más clara, resonando en el vacío. No hay salida. En ese momento, entendí lo que estaba pasando. Lo comprendí con una claridad aterradora. No estaba soñando. No había estado soñando en todo este tiempo. Estaba atrapado en el hotel, pero no de la manera en que imaginaba. El lugar estaba vivo, de alguna forma. Algo oscuro había tomado el control, y yo había sido su última víctima. Con el corazón latiendo con fuerza, logré moverme un poco. Mis piernas estaban rígidas, como si no pudieran responder a mis órdenes, pero de alguna manera logré ponerme de pie.
El susurro se intensificó, pero ya no venía de una sola dirección. Estaba en todas partes. A mi alrededor. Dentro de mí. La sensación de que estaba siendo observado me envolvía por completo. Miré a mi alrededor, pero seguía sin poder ver nada. Era como si todo se desvaneciera ante mis ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la presión en mi pecho me indicaba que ya no quedaba mucho tiempo. Algo dentro de mí me decía que debía salir, que debía encontrar la forma de escapar de este lugar. La oscuridad me envolvía aún más. La sensación de claustrofobia se intensificaba, como si el aire estuviera siendo absorbido por el lugar, dejándome sin aliento. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar, y de repente, una luz parpadeó en la distancia. La luz se acercó lentamente, como si fuera un faro en medio de la oscuridad. Mi instinto me dijo que debía ir hacia ella. Caminé hacia la luz, pero con cada paso que daba, la oscuridad parecía alejarse de mí. No era una luz normal, era una luz fría, casi antinatural, como si fuera una ilusión. Pero la esperanza de escapar me impulsaba a seguir avanzando. Al llegar a la luz, todo a mi alrededor cambió. Estaba en el vestíbulo del hotel, pero no era el vestíbulo que conocía. Era diferente. Distorsionado. Las paredes estaban cubiertas de moho, las ventanas rotas, y el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Algo había ocurrido, pero no podía entender qué. La luz que me había guiado hasta allí parpadeó y se apagó, dejándome en la penumbra una vez más. Intenté moverme, pero me quedé paralizado al ver una figura al final del pasillo. Era Antonio Gutiérrez. Su rostro estaba más distorsionado que nunca, y su cuerpo se movía lentamente hacia mí, pero con un andar torcido, como si estuviera arrastrándose. Su mirada vacía me atravesó, y cuando habló, su voz era un susurro bajo, como si viniera de otro lugar. No puedes escapar, ya eres uno de nosotros. Mis piernas no respondían. El miedo se apoderó de mí, y, sin embargo, sentí una extraña calma. Antonio estaba allí, pero no era él. Ya no era humano. Algo oscuro y malévolo lo había poseído, y yo había caído en la misma trampa. Traté de retroceder, pero el suelo bajo mis pies comenzó a hundirse, como si el hotel estuviera absorbiéndome. El pasillo se alargaba, y las paredes parecían cerrarse sobre mí. No podía moverme, no podía escapar. Estaba atrapado, igual que él. La figura de Antonio se acercó más, y con cada paso que daba, la oscuridad aumentaba. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, y su sonrisa distorsionada apareció de nuevo. No hay salida, susurró, acercándose aún más. Mi mente se desmoronaba. No sabía si era real o si estaba perdiendo la razón, pero en ese momento comprendí algo. El hotel no era solo un lugar. Era una trampa que atrapaba a aquellos que se acercaban demasiado, que los arrastraba a una oscuridad de la que no podían escapar. Antonio estaba atrapado allí, como yo, y lo peor de todo era que él no podía recordarlo. Estaba condenado a ser parte de esa pesadilla, para siempre. Y ahora, me estaba convirtiendo en uno de ellos. De repente, un fuerte estruendo llenó el aire, y el suelo se rompió por completo. Caí al vacío, y el eco de mi caída se perdió en el abismo. Mi caída fue interminable, como si estuviera descendiendo a través de las mismas entrañas del hotel. No podía ver nada, solo sentía el aire frío a mi alrededor y el ruido sordo de mi cuerpo golpeando algo invisible, como si el espacio en el que caía fuera un vacío que no podía comprender. La oscuridad me rodeaba por completo, y la presión en mi pecho aumentaba con cada segundo. De repente, el sonido cesó, y la caída se detuvo abruptamente. Me encontré de pie, en algún lugar que no podía reconocer. El aire estaba más espeso que nunca, y la sensación de estar atrapado se intensificó. No podía ver nada, pero el lugar me parecía familiar. Sentí que había estado allí antes, aunque no podía recordar cuándo ni por qué. Al principio, solo escuché el murmullo, como si una multitud de voces susurrara en mi oído. No podía entender lo que decían, pero sus palabras se entrelazaban con las mías, como si mi mente estuviera siendo invadida por ellos. Eran voces distorsionadas, como si vinieran de lugares lejanos, y cada una parecía más desesperada que la anterior. Intenté moverme, pero algo me lo impedía. Mis pies no se despegaban del suelo. Era como si estuviera pegado a la tierra misma, atrapado en un lugar fuera del tiempo. Las voces se intensificaron, y una de ellas se volvió más clara. Bienvenido, ahora eres uno de nosotros. La voz era la misma que había oído en el teléfono, la misma que había escuchado en el vestíbulo. El tono era bajo, grave, pero había algo más en él.
Era una mezcla de desesperación y satisfacción, como si la oscuridad que me rodeaba estuviera complacida de que finalmente hubiera llegado. Miré a mi alrededor, pero seguía sin ver nada. Estaba sumido en la oscuridad, pero sentí que no estaba solo. Algo o alguien estaba allí conmigo. La sensación de que estaba siendo observado se intensificó, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. De repente, una luz tenue comenzó a iluminar el espacio frente a mí. No era una luz normal, era fría y distante, como si proveniera de un lugar lejano. La luz creció poco a poco hasta que pude distinguir formas a mi alrededor. Las paredes se comenzaron a materializar, pero no eran las mismas que había visto en el hotel. Eran paredes grises, envejecidas, cubiertas de moho y con grietas que se alargaban por toda su superficie. Frente a mí, apareció la figura de Antonio Gutiérrez. Su rostro estaba más distorsionado que nunca, y su cuerpo parecía desmoronarse poco a poco. Estaba allí, pero no era él. Era una sombra, una especie de reflejo de lo que había sido. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, y su boca se curvaba en una sonrisa macabra. «Has llegado tarde», dijo, con una voz que me atravesó. Miré alrededor, tratando de encontrar una salida, pero no había ninguna. Las paredes estaban tan cerca de mí que no podía moverme. El espacio parecía comprimirse, y la sensación de que el aire se estaba volviendo más espeso me sofocaba. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz temblorosa. Antonio no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, mirándome fijamente, como si estuviera esperando a que entendiera algo. Pero no entendía. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, las voces comenzaron a hablar más fuerte. Era un murmullo que se volvía más y más ruidoso, como si todos los habitantes del hotel estuvieran hablando al mismo tiempo. Sus palabras se entrelazaban, se mezclaban, hasta que todo se convirtió en un caos de sonidos. «Eres uno de nosotros ahora», dijo otra voz, esta vez más profunda, más retumbante. Miré hacia atrás y vi una figura más en las sombras. Era una silueta vagamente humana, pero sus ojos eran tan oscuros como la noche misma. No podía ver su rostro, pero sabía que esa figura me estaba observando. La figura dio un paso hacia mí, y el suelo bajo mis pies se agrietó. Un fuerte estruendo llenó el aire, y las grietas se extendieron por todo el suelo, como si el hotel estuviera colapsando, desmoronándose a su alrededor. «No hay salida», dijo Antonio, con una sonrisa más amplia. Su rostro parecía desvanecerse, y su cuerpo se disolvía en la oscuridad. De repente, el espacio que me rodeaba se volvió más oscuro. La luz desapareció, y el suelo bajo mis pies se desmoronó por completo. Caí de nuevo, pero esta vez no sentí nada. Estaba flotando en un vacío sin fin, rodeado de sombras, de voces, de susurros. La oscuridad me envolvió por completo, y todo a mi alrededor se desvaneció. La caída parecía no tener fin. Sentí como mi cuerpo se deslizaba, arrastrado por la oscuridad, hasta que un golpe sordo me hizo aterrizar en algo suave, como si hubiera caído sobre una manta de aire denso. Mi mente estaba confusa, como si hubiera estado atrapado en un sueño interminable. No podía distinguir lo que era real y lo que no. La sensación de vacío era absoluta, como si estuviera flotando en el espacio, sin rumbo, sin tiempo. De repente, una luz brillante apareció en la distancia, tan intensa que me cegó por un momento. Era la misma luz fría que había visto antes, solo que ahora era mucho más fuerte, como si todo estuviera confluyendo hacia ella. La luz me llamó, me atrajo, y sin pensarlo, comencé a caminar hacia ella. Mis pasos eran lentos, como si me costara moverme, pero la luz parecía prometerme una salida, una forma de escapar de este lugar oscuro. Cuando llegué a la fuente de la luz, todo cambió. El espacio se transformó. Lo que antes era oscuridad absoluta ahora era una habitación familiar, la misma habitación del hotel, pero con algo extraño. La decoración estaba desordenada, las sábanas arrancadas, y el suelo cubierto de escombros. Pero lo peor era el silencio. Era un silencio mortal, que se apoderaba de todo a su paso. Miré alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Las paredes parecían moverse, como si estuvieran respirando. El aire era denso, como si el lugar estuviera vivo, como si todo en él estuviera consciente de mi presencia. Entonces lo vi. Antonio Gutiérrez estaba de pie en el centro de la habitación, su rostro completamente distorsionado. Ya no era humano. Su piel era gris, su cuerpo parecía fragmentado, como si estuviera hecho de sombras.
Pero sus ojos, esos ojos oscuros y vacíos, me miraban con una intensidad aterradora. No podía apartar la mirada. ¿Qué ha pasado?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Antonio no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, observándome. La distancia entre nosotros parecía alargarse a medida que el silencio se hacía más denso. Finalmente, su voz resonó en la habitación, una voz grave que parecía venir de todas partes. «Estás atrapado aquí, igual que yo», dijo, su tono vacío, carente de emoción. De repente, la habitación comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaron, el suelo se resquebrajó, y todo alrededor de mí comenzó a derrumbarse. Antonio estaba en el centro, inmóvil, como si todo fuera parte de una pesadilla que no podía escapar. «No puedes escapar, nunca lo harás», dijo con una sonrisa oscura, pero su rostro seguía cambiando, desintegrándose, como si fuera una ilusión. El suelo bajo mis pies comenzó a hundirse, y antes de que pudiera reaccionar, caí una vez más, pero esta vez sentí que caía hacia algo mucho más oscuro, mucho más profundo. El vacío me absorbió de nuevo, y las voces, los susurros, comenzaron a llenar mi mente una vez más. Pero esta vez, algo cambió. Las voces no eran solo susurros. Eran gritos, gritos desesperados de aquellos que, al igual que yo, se habían perdido en este lugar. Gritos de horror, de agonía, de desesperación. Todo a mi alrededor se volvía más oscuro, más aterrador. De repente, el suelo dejó de ser sólido. Era como si estuviera flotando en un espacio vacío, donde nada tenía forma, donde todo estaba distorsionado y fuera de lugar. Y entonces, una figura apareció frente a mí. Era la figura de un hombre, pero su rostro era irreconocible. Estaba cubierto por una máscara oscura, y su cuerpo estaba envuelto en sombras. Me miró fijamente, sus ojos brillando con una luz fría, como si estuvieran observando el último vestigio de vida que quedaba en mí. «Bienvenido a la verdadera trampa», dijo, con una voz que resonó en mi mente, como un eco lejano. La oscuridad me envolvió por completo, y de nuevo, el mundo se desvaneció. Desperté nuevamente, pero esta vez algo era diferente. Estaba en la habitación 103, de pie, mirando al frente. Las paredes del hotel estaban intactas, y la luz de la lámpara en el techo parpadeaba suavemente, como si todo estuviera en orden. Pero al mirar mi reflejo en el espejo, me di cuenta de que no era yo. Era Antonio. Mi rostro había cambiado, y cuando miré mis ojos, estaban vacíos, oscuros, como los de él. La comprensión me golpeó de inmediato. Yo también estaba atrapado. El hotel me había reclamado, igual que a él. Ahora era uno de ellos, uno de los seres atrapados en la oscuridad, condenados a permanecer allí para siempre, sin poder escapar. La puerta de la habitación se cerró lentamente detrás de mí, y una risa suave, pero macabra, comenzó a resonar en mis oídos. Era mi propia risa, pero no la recordaba. No era yo. Era la oscuridad tomando el control. El hotel nunca dejaría ir a nadie. El tiempo no existía allí. Todo estaba atrapado en un ciclo interminable. Y ahora, yo también era parte de él. La eternidad del hotel me había reclamado. La puerta se cerró por completo, y todo quedó en silencio, excepto por las voces de aquellos que, como yo, habían quedado atrapados. Trabajo en la recepción de un hotel pequeño y apartado, al borde de la ciudad. No es un lugar lujoso, pero está bien cuidado y tiene ese toque acogedor que a muchos les gusta. El tipo de hotel que atrae a personas que no buscan grandes lujos, sino un lugar tranquilo donde pasar la noche sin distracciones. Al principio, era solo una manera de ganar algo de dinero extra mientras terminaba mis estudios, pero pronto me di cuenta de que había algo extraño en este lugar. Algo que no podría explicarse con simples coincidencias. Era un lunes lluvioso, y el tráfico en la carretera principal era bastante ligero. Me encontraba detrás del mostrador, haciendo mi rutinario papeleo cuando la puerta de entrada se abrió de golpe. Un hombre entró rápidamente, mojado por la lluvia, con la chaqueta empapada y los zapatos goteando agua. Se acercó al mostrador con pasos rápidos y nerviosos, como si quisiera escapar de algo. De inmediato, me llamó la atención su comportamiento. No estaba en pánico, pero sí había algo en su postura que no encajaba del todo. Le sonreí, tratando de hacer lo que siempre hago, ofrecer un buen servicio y asegurarme de que los huéspedes se sintieran cómodos. Le pedí su nombre para registrar su entrada, y con voz cortante, me respondió que se llamaba Javier Rodríguez. Su rostro,
aunque serio, parecía familiar. Recordaba haberlo visto antes, pero no sabía dónde. Aparentaba ser un hombre de unos 40 años, con el cabello algo despeinado y una barba desordenada. Sus ojos, de un color gris profundo, evitaban mirarme directamente. Mientras buscaba la reserva en el sistema, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. No me había dicho mucho más, y no me dio tiempo para hacer preguntas adicionales, ya que rápidamente me entregó su tarjeta de identificación y pagó la tarifa sin decir palabra. Le di la llave de la habitación 203, que estaba en el segundo piso. Era una de las más tranquilas, lejos del bullicio del vestíbulo. Él aceptó la llave con una inclinación de cabeza, y antes de que pudiera desearle una estancia agradable, se dio la vuelta y se fue hacia el ascensor sin decir nada más. Su prisa era palpable. Aquella noche, el hotel estaba casi vacío, solo algunos huéspedes que pasaban por la ciudad, y Javier parecía ser el único que se quedaría por más de una noche. La lluvia no cesaba y la oscuridad envolvía cada rincón. Decidí mantenerme ocupado con las tareas de recepción mientras la noche avanzaba. Sabía que el ambiente frío y la tormenta tendrían a los huéspedes más nerviosos de lo normal, así que trataba de mantener el espacio cálido y acogedor. A las 10:30 de la noche, algo extraño sucedió. El teléfono de la recepción sonó, pero al descolgar, no escuché nada. Solo un leve sonido de respiración, como si alguien estuviera esperando que hablara, pero no respondiera. Pensé que podía ser un error, o tal vez una llamada equivocada, así que colgué rápidamente. Pero al instante, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, algo diferente me hizo atenderlo. Era una sensación en el aire, una especie de pesadez que me hizo dudar. Cuando volví a descolgar, esta vez escuché una voz susurrante. Era muy baja, pero suficiente para que mis oídos se tensaran. «Está observándome». El sonido al otro lado se cortó. Nadie respondió. El silencio que quedó fue aún más inquietante. Mi piel se erizó. No era una llamada común. No podía dejar de pensar en el tono de esa voz, en cómo las palabras parecían salir de la nada. ¿Era una broma? ¿Un error? Pero la sensación en mi pecho me decía que no lo era. Me levanté, decidido a subir al segundo piso para verificar que todo estuviera en orden. Algo en mi intuición me decía que debía hacerlo. Subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. Al llegar al segundo piso, todo parecía estar en calma. La luz del pasillo parpadeaba levemente, creando sombras inquietantes en las paredes. Me dirigí hacia la habitación 203, y al pasar frente a la puerta, noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un salto. Javier había salido y dejado la puerta abierta, y aún más raro, no se escuchaba ningún sonido en el interior. Golpeé suavemente, pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez había olvidado cerrarla por completo, o que se había quedado dormido, pero algo en mi interior me empujaba a actuar con más cautela. Decidí empujar la puerta ligeramente, lo suficiente para ver el interior. La habitación estaba vacía. Las luces apagadas, la cama perfectamente hecha, y el baño con la puerta cerrada. Pero lo que realmente me inquietó fue la ventana. Estaba abierta, y la cortina se movía con la brisa que entraba desde fuera. No podía entender cómo Javier había podido dejar la ventana abierta en una noche tan lluviosa. Volví a bajar al vestíbulo, sintiéndome incómodo por la situación. A esas alturas, ya me sentía incómodo con la presencia de Javier, o más bien con lo que sentía sobre él. No había nada de extraño en su comportamiento hasta ese momento, pero había algo que me decía que no debía dejar pasar esto por alto. Cuando volví a mirar el registro, noté que su nombre no correspondía a la reserva que había hecho. Era como si hubiera registrado a otra persona, pero al mismo tiempo, nada encajaba. El hotel parecía estar envuelto en una quietud profunda, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Decidí no preocuparme demasiado. Tal vez estaba exagerando. Después de todo, en un hotel pequeño como el nuestro, a veces los huéspedes son un poco olvidadizos, y más si están cansados o preocupados por el clima. A pesar de mis dudas, me obligué a concentrarme en mis tareas y esperar a que Javier regresara. Las horas pasaron lentamente, y el viento seguía azotando el edificio. A medida que la noche se profundizaba, la sensación de inquietud no me dejaba en paz. Algo no encajaba. Sabía que era probable que estuviera exagerando, pero había algo en la atmósfera que me mantenía tenso. La tormenta parecía no querer detenerse, y eso solo empeoraba mi nerviosismo. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo saltar del susto. Un golpeteo.
Suave al principio, casi imperceptible. Pensé que podría ser el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, o quizás algo en la estructura del edificio. Sin embargo, el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Venía del pasillo, cerca de la habitación 203. No era el golpeteo de una lluvia cualquiera, sino algo que parecía estar en un ritmo regular, casi como si alguien estuviera golpeando algo con un dedo, tocando una superficie. Me levanté de mi silla con rapidez y caminé hacia el pasillo. Cuando llegué frente a la puerta de la habitación 203, el sonido cesó. Decidí no hacer nada al respecto, pensando que tal vez había sido producto de mi mente, pero cuando volví al vestíbulo, el sonido volvió. Esta vez más fuerte, y parecía provenir de la misma habitación. Decidí actuar. No podía seguir ignorando lo que sentía. Subí nuevamente al segundo piso, sin saber qué esperaba encontrar. Al acercarme a la puerta de la habitación, la puerta estaba cerrada con llave, pero el golpeteo había cesado. Aún así, el aire en el pasillo se sentía denso, cargado, como si algo se estuviera acumulando. Golpeé la puerta con más fuerza esta vez, anunciando mi presencia. «¿Señor Rodríguez?», dije en voz baja, esperando una respuesta. Pero no la hubo. Mi mente comenzó a generar escenarios. ¿Había algo malo? ¿Tal vez el huésped necesitaba ayuda? Sin pensarlo más, saqué la llave maestra del mostrador de la recepción y la inserté en la cerradura. Giré la llave lentamente, y la puerta se abrió con un suave crujido. El olor a humedad golpeó mi rostro, y una ligera corriente de aire me hizo estremecer. La ventana de la habitación estaba completamente abierta, lo que me extrañó aún más, ya que la lluvia era tan fuerte que parecía imposible que alguien dejara la ventana sin cerrar. Entré en la habitación, iluminando la oscuridad con la linterna. La cama estaba intacta, las cortinas se movían por la brisa que entraba, pero no había nadie. La luz parpadeó por un segundo, y cuando la lámpara volvió a encenderse, el aire frío en la habitación parecía denso, pesado. Mi estómago se revolvió. No podía entender qué estaba pasando. Busqué en el baño, pero no encontré nada fuera de lo normal. El ambiente en la habitación era el mismo que el de un cuarto desordenado, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo. Sin embargo, al revisar la mesa de noche junto a la cama, vi algo que me dejó paralizado. Era un reloj antiguo, con una esfera dorada y manecillas oxidadas. No lo había visto antes, pero estaba en perfecto estado. Pensé que tal vez Javier lo había traído consigo. Lo levanté y lo examiné, pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en la parte posterior del reloj. Estaba grabado con algo que no había notado en un principio, pero que ahora me heló por completo, el nombre Rodríguez. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. El nombre coincidía con el del huésped, pero no era un detalle normal. El reloj parecía antiguo, fuera de lugar. Algo no encajaba. No había ninguna razón lógica para que estuviera allí. De repente, escuché un ruido proveniente del pasillo. El golpeteo había vuelto, y esta vez se escuchaba más fuerte, más cercano. Parecía que alguien caminaba hacia mí. Corrí hacia la puerta, pero cuando abrí, no había nadie. El pasillo estaba vacío, solo la luz tenue de las lámparas iluminaba el suelo de madera. Sin embargo, el ruido continuaba, cada vez más fuerte. Sin pensar, me dirigí hacia la escalera, pero al llegar a la planta baja, algo me detuvo. Al final del pasillo, donde solían estar los viejos retratos de los antiguos dueños del hotel, una sombra se deslizaba de una habitación a otra. Era difusa, como una figura humana sin forma definida, moviéndose lentamente entre las sombras. Mis piernas se congelaron. La figura desapareció en la esquina del pasillo, y el golpeteo cesó de inmediato. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda, y decidí regresar rápidamente a la recepción. Necesitaba pensar, pero algo me decía que este hotel estaba cambiando. Algo oscuro se había apoderado de él. Al llegar al mostrador, mi mente estaba en caos. Volví a revisar la ficha de Javier Rodríguez. Su dirección no coincidía con nada que hubiera registrado antes, y la sensación de que algo estaba mal me consumía cada vez más. Decidí que debía ir a la habitación nuevamente, pero cuando me giré, me quedé helado. Al fondo, justo junto a la puerta principal, estaba el reloj antiguo. Estaba en el suelo, justo en el mismo lugar en que lo había dejado. No podía creerlo. Lo había dejado sobre la mesa de noche, pero ahora estaba allí, como si se hubiera movido por sí solo. El reloj comenzó a sonar, marcando las 3:33 de la madrugada.
Ese sonido de las manecillas girando lentamente me hizo perder el control. La puerta principal se cerró de golpe, y el aire en el hotel se volvió espeso, pesado. Me quedé congelado frente a la puerta del vestíbulo, con el sonido del reloj resonando en mi cabeza. No podía dejar de mirar hacia el reloj, que ahora seguía sonando con un ritmo espeluznante, como si estuviera marcando el paso del tiempo con un propósito. Sentí que algo se estaba gestando, algo que no podía entender, pero que me estaba alcanzando lentamente. La lluvia afuera parecía haber aumentado, pero dentro del hotel el ambiente era opresivo. La humedad del aire se sentía más pesada, y el sonido del reloj era lo único que rompía el silencio. Decidí dar un paso hacia el mostrador, pero algo me hizo detenerme. De repente, una sombra se proyectó sobre el suelo, como si alguien estuviera caminando a través de la oscuridad. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, pero la sensación de estar atrapado me envolvía cada vez más. ¿Qué quería decir el reloj? ¿Por qué aparecía siempre en momentos como estos? Escuché pasos, o al menos eso creí. Volví a mirar al fondo del pasillo, pero esta vez la sombra que se movía no era humana. Era una figura difusa, apenas visible, como si estuviera flotando entre las sombras. No podía ver detalles, pero su presencia era inconfundible. Se deslizaba por el pasillo, moviéndose con una velocidad que no se correspondía con la de una persona normal. La sensación de terror me invadió con fuerza. Sin poder resistir la tentación de entender qué estaba sucediendo, corrí hacia las escaleras y subí al segundo piso. El pasillo estaba completamente oscuro, y el sonido del reloj seguía retumbando en mi cabeza, como una pesada carga que me impedía pensar con claridad. Cuando llegué frente a la habitación 203, algo cambió. La puerta ya no estaba entreabierta, pero el aire en el pasillo estaba más denso, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré por la rendija de la puerta, y allí estaba. La figura de Javier Rodríguez. Pero esta vez no era él. Era una sombra, una presencia vacía, que se desvaneció cuando traté de abrir la puerta. La habitación 203 estaba vacía. Todo parecía estar en su lugar, pero el ambiente era completamente diferente. Las sábanas en la cama estaban desordenadas, el colchón estaba rasgado, y el suelo estaba cubierto de algo oscuro, como si alguien hubiera derramado tinta por toda la habitación. La sensación de angustia me apoderó al instante. No podía entender qué estaba pasando. De repente, el sonido de un susurro me llegó al oído, como si alguien me estuviera llamando desde alguna parte de la habitación. Volví a mirar hacia la cama, pero esta vez algo nuevo apareció. En el centro de la habitación, el reloj antiguo estaba allí, sobre la mesa de noche, marcado nuevamente con las mismas 3:33 de la madrugada. La manecilla del reloj comenzó a girar nuevamente, pero esta vez lo hizo de forma descontrolada. El sonido del tic-tac se hizo más fuerte, como si cada segundo fuera una eternidad, y de repente, una voz resonó en mi mente, como un eco lejano, pero claro. Estás atrapado aquí, igual que nosotros. La voz era suave, pero cada palabra tenía un peso insoportable. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado era palpable. El ambiente se volvía más pesado a medida que las sombras se alargaban, estirándose hacia mí como si intentaran alcanzarme. La luz en la habitación parpadeó, y las sombras parecían moverse con vida propia, como si todo a mi alrededor estuviera distorsionado. Pude escuchar los pasos nuevamente, pero esta vez no venían de una sola dirección. Estaban a mi alrededor, girando en círculos, pero no podía ver nada. La sensación de estar atrapado en una pesadilla aumentaba, y mis pensamientos comenzaron a desmoronarse. Casi de forma instintiva, me dirigí hacia el pasillo, decidido a escapar de esa habitación. Pero al abrir la puerta, me encontré con algo que no podía comprender. La puerta del vestíbulo, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta. La luz del exterior brillaba débilmente, pero algo se movía en la oscuridad más allá. Era una figura, moviéndose rápidamente, pero esta vez no era una sombra. Era un hombre, pero no era Javier. Su rostro estaba borroso, como si estuviera hecho de niebla, y su cuerpo parecía desvanecerse conforme avanzaba. Me quedé allí parado, paralizado por el miedo. El hombre se acercaba más y más, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El reloj en la habitación comenzó a sonar nuevamente, pero esta vez era más fuerte, como si las manecillas estuvieran a punto de romperse. La habitación estaba en completo caos. Los muebles se movían lentamente, las sombras se alargaban y se curvaban hacia mí,
y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder era inminente. La figura en la oscuridad volvió a aparecer, esta vez más cerca. Y cuando miré sus ojos, su rostro estaba completamente desfigurado, como si fuera una máscara rota, un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue humano. No puedes escapar. Estás con nosotros. La voz era fría, como un susurro lejano, pero lleno de odio y desesperación. De repente, la habitación comenzó a girar, y el suelo se hundió bajo mis pies. La luz de la linterna se apagó, y todo quedó a oscuras. La sensación de ser consumido por la oscuridad era total. No podía moverme, no podía pensar, solo sentía el peso de la desesperación a mi alrededor. Las voces comenzaron a hablar más fuerte. La figura desapareció, pero las sombras permanecieron. Y cuando miré hacia el reloj, vi que había vuelto a marcar 3:33 de la madrugada. El vacío que me rodeaba parecía infinito, pero, de alguna manera, algo en mí luchaba por mantener la conciencia. Estaba atrapado en algo que no comprendía, pero cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Mi mente comenzaba a volverse borrosa, como si estuviera flotando entre dos mundos, incapaz de distinguir cuál era real. De repente, el aire se cortó y, como un chispazo, volví a la realidad, o al menos, a algo que parecía la realidad. La habitación 203 estaba allí, exactamente igual a como la había dejado, pero algo había cambiado. Las sombras seguían moviéndose por las paredes, al igual que antes, pero ahora algo más pesaba en el aire, algo más oscuro. El reloj seguía sonando, marcando las 3:33 de la madrugada sin cesar, cada segundo que pasaba resonando como una condena. Las sombras parecían tener vida propia, como si la misma habitación estuviera viva, respirando a un ritmo irregular. Me acerqué al reloj, impulsado por algo que no podía controlar. Al mirar más de cerca, pude ver que las manecillas se movían hacia atrás. La sensación de terror se apoderó de mí, y un pensamiento fugaz cruzó mi mente: estaba atrapado en el tiempo. Entonces, lo vi. Al fondo, junto a la ventana, estaba Javier Rodríguez. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba distorsionado, su piel gris y arrugada como si estuviera descomponiéndose, pero lo peor era su rostro. Los ojos, antes vacíos, ahora parecían tener una expresión de desesperación y sufrimiento. Como si estuviera pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo, su mirada me atravesaba con una intensidad que me hizo retroceder. No pude evitarlo. Miré hacia atrás, intentando encontrar una salida, pero las sombras del pasillo parecían cerrarse sobre mí. Ya no estaba solo. El hotel, que antes parecía un refugio, ahora se había convertido en una prisión, una trampa de la que no podía escapar. La figura de Javier dio un paso hacia mí, pero sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo estuviera luchando por mantenerse. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si el espacio mismo lo estuviera absorbiendo. Mi mente luchaba por comprender lo que veía, pero no podía. La figura de Javier se desvaneció de repente, y una nueva presencia apareció, más oscura, más pesada. La sombra que había visto anteriormente, la figura distorsionada, volvió a moverse por el pasillo. Esta vez, su forma estaba más definida, como si estuviera tomando forma humana. Mis piernas no respondían. Intenté moverme, pero el miedo me paralizaba. Cada intento de dar un paso era inútil, como si algo invisible me retuviera. De repente, escuché una risa. Era suave, susurrante, pero el eco de la risa llenó todo el lugar. Miré hacia la figura en el pasillo, y cuando la luz de la lámpara parpadeó, su rostro se iluminó por un breve segundo. Era una máscara rota, distorsionada, una imagen de horror que no podía ser real. Sin embargo, estaba allí, frente a mí, acercándose lentamente. No podía huir. Estaba atrapado. La figura habló, o más bien susurró. No podía entender todas las palabras, pero una frase quedó grabada en mi mente. El tiempo se ha detenido. Estás atrapado aquí con nosotros. Fue entonces cuando comprendí. El hotel, el reloj, Javier, yo mismo, todo estaba conectado a esa maldición que parecía haber absorbido el lugar. Aquellos que entraban en el hotel quedaban atrapados en un ciclo interminable, una trampa que no podía ser escapada. La figura se acercó más, y cuando estuvo justo frente a mí, todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Las paredes, el suelo, todo se desintegraba, como si el tiempo mismo estuviera colapsando sobre sí mismo. El reloj dejó de sonar, pero la marca de las 3:33 de la madrugada seguía grabada en mi mente. No había forma de salir, no había forma de escapar.
Estaba atrapado en la misma maldición que había atrapado a Javier, a todos los que habían estado allí antes de mí. Mi cuerpo comenzó a desvanecerse y una sensación extraña me invadió. No podía sentir mi piel, ni mis músculos, ni mi corazón. Estaba desapareciendo, pero algo más me mantenía consciente de lo que sucedía. Algo me decía que esto era mi destino, que ya no podía escapar de esa oscuridad. Antes de que todo se desvaneciera por completo, una última imagen apareció frente a mí. El rostro de Javier, distorsionado, me miraba fijamente, y una lágrima caída de su ojo vacío parecía ser la única evidencia de que aún quedaba algo humano en él. La figura en el pasillo sonrió, y mi mente se apagó por completo.